Hola, ¿qué tal? Soy José Lempias Jacobo. Me voy a comunicar esta mañana con Rodrigo Jarque Lira. Él es el secretario de Finanzas del Estado de México para conocer cómo se han llevado a cabo los redireccionamientos en el presupuesto, si es que los ha habido, para atender la pandemia del coronavirus y además su proyección rumbo a los próximos meses, que algunos sectores consideran que serán muy complicados para las entidades federativas y para el país en términos financieros. Vamos a la conversación. Secretario, Listos. pues el tema de la pandemia del coronavirus, sobre todo las restricciones, agarraron mal parados a todos los sectores, pues no estábamos preparados para una situación como estas. En materia de finanzas, ¿el gobierno del Estado estaba preparado para una situación como la que estamos enfrentando? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, yo creo que nadie puede estar preparado para una pandemia de esta naturaleza. Lo vemos en los países desarrollados, como todos, desde un Estados Unidos, un Francia, un España, un Italia, potencias como China, nadie está preparado para poder tomar una pandemia así, que además ni siquiera sabemos todavía la magnitud del problema. Yo creo que en México y en el Estado de México estamos haciendo digamos, día por día, encontrando las cosas que podemos hacer para resolver y pues seguimos trabajando porque pues esto no es de este momento nada más, esto va a durar varios meses. En materia financiera, bueno, se hicieron, yo creo que algunos redireccionamientos para canalizar recursos a materia de salud, sobre todo, ¿qué fue lo primero que se hizo en materia de finanzas en el Estado? Mira, sí, la prioridad del gobernador desde que inició esto fue en todo momento que el tema de salud se cubriera, que tuvieran los hospitales y los médicos y las enfermeras el material quirúrgico, las mascarillas, los trajes Tyvek, los medicamentos, los ventiladores, todo lo que se requiera para poder atender a esta emergencia. Entonces, es lo primero que hemos hecho. Hemos destinado casi 500 millones de pesos para poder, que no se tenían presupuestados, hemos tenido que encontrar las maneras para poder distribuir esos 500 millones de pesos para que los hospitales, los médicos y las enfermeras estén y tengan todo lo necesario. 500 millones de pesos. El gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que a los estados se les había adelantado 3 meses del presupuesto destinado a salud. Algunos gobernadores dijeron que no había ocurrido así. En el Estado de México llegaron recursos adelantados en materia de salud. Los recursos de lo que antes era el Seguro Popular y hoy que es el INSABI, venían con unos meses de rezago porque con el cambio, digamos, del Seguro Popular al INSABI, no llegaron durante los meses de enero y febrero. Entonces, se empezaron a canalizar a partir de marzo y sí, efectivamente, se recibieron de 2 meses adelantados. Ahora, el tema de salud de por sí enfrentaba un problema pues de liquidez porque había muchos compromisos en el Estado de México. Este recurso que llegó adelantado se está deteniendo, o sea, se va a guardar para ejercerlo como se tenía programado en los meses a los que corresponde, o si se tuvo que echar mano de eso para poder enfrentar la pandemia. Mira, el sector salud en general, en el Estado de México, que representa 26 mil millones de pesos, una parte viene de recursos federales y otra parte, el 23% viene de recursos estatales. Lo que tuvimos que hacer nosotros a principios de año es que, dado que el recurso del INSABI no estaba llegando muy al principio, tuvimos que adelantar lo que íbamos a dar durante todo el año, tuvimos que adelantarlo para los primeros meses. 70% de los recursos del INSABI van para pago de nómina de médicos y enfermeras. Entonces, no es algo que puedas usar para comprar más o menos. Tienes una responsabilidad de cada quincena de ir pagando estas nóminas. Entonces, en términos prácticos, no resulta tanto una ayuda el tema que se les adelante a los estados, porque de todas maneras no pueden utilizarlo para la emergencia que se está enfrentando, sino pues si lo gastas, pues desentiendes los próximos meses siguientes. Es correcto, o sea, viene etiquetado para ciertas cosas, 30% del INSABI se puede usar para el gasto operativo y había un rezago en los primeros meses del año por el cambio que pues, implicó el cambio administrativo de desaparecer el Seguro Popular y del INSABI. Entonces, en realidad, pues, no es que tengamos más recursos para poder hacer frente y es por eso que el Estado ahora tengo que meter recursos adicionales. ¿Recortaron el gasto de algunas secretarías, de algunas dependencias que se hayan afectado, secretario? Mira, hemos estado haciendo un ejercicio desde hace unos meses y lo estamos siguiendo todavía hacia adelante porque ya preveíamos una desaceleración económica en México y esto nada más se ha agudizado con el tema de la pandemia en donde ha crecido mucho más, digamos, los escenarios adversos en términos económicos y
el crecimiento económico, ¿no? Que han dicho algunos analistas. Entonces, dado esto, hemos tenido que ir haciendo ajustes en el presupuesto, te digo, desde el principio y también ahora con esto. Hemos hecho ajustes alrededor del 30% del gasto operativo y esto nos ha permitido poder ir atendiendo la demanda primero, la demanda en salud, y en segundo lugar, recursos que ya anunció el gobernador a finales de marzo, el 25 de marzo anunció una serie de medidas para los grupos más vulnerables. Entonces, con todos estos movimientos dentro del presupuesto hemos podido atender estos sectores. Pero en términos concretos, en cifras que nos pudieras decir que se haya afectado o que haya habido un redireccionamiento por esta causa, ¿no se tiene o todavía no se puede tener? No, sí, ya hicimos un ajuste del 30% del gasto operativo para poder distribuirlo a diferentes sectores. Se apoyó al campo con 300 millones de pesos, se adelantaron recursos de apoyos alimentarios, de apoyos económicos que se tenían previstos y se tuvieron que adelantar. ¿Cómo puedes hacer esto? Tú tienes un presupuesto que es para los 12 meses del año, entonces pues, como vas recibiendo lo vas adecuando. Estos ajustes que ya hicimos desde ahorita en el gasto operativo es para poder usar los recursos que teníamos disponibles para atender estas necesidades y se va a ir prorrateando, digamos, a lo largo del año. ¿Eso tiene que ver o es distinto a hace algunos días? El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura Mexiquense, Mauricio Hernández González, hablaba de que había pláticas con el gobierno del estado para disminuir algunos gastos, algunos presupuestos de las dependencias y canalizarlo al tema de atención al COVID. ¿Tiene que ver con esto lo que nos está planteando o eso será algo distinto? No, nosotros ya lo veníamos haciendo y hemos estado en comunicación con la Cámara y platicándoles un poco las cosas que hemos ido haciendo. Tuvimos algunas reuniones cada 15 días en donde yo y otros secretarios de diferentes dependencias, secretarios de Salud, de Desarrollo Económico, del Trabajo, tuvimos reuniones con la Junta de Coordinación Política para platicar lo que estábamos haciendo en materia del COVID-19, en términos de salud y en términos de diferentes acciones que hemos estado emprendiendo. Entonces, ha habido mucha comunicación, pero los ajustes ya los estábamos haciendo nosotros. ¿Los diputados no te plantearon hacer algún ajuste adicional a lo que ya tenían previsto ustedes? Hay algunas, leí por la prensa algunas propuestas que tenían que ver con recursos federales. Y ahí pues, hay que tener cuidado porque muchos recursos federales ya tienen una etiqueta. Por ejemplo, se hablaba del Fondo Metropolitano, que se destinara a otros recursos, pero el Fondo Metropolitano tiene que ser para infraestructura y además pues ahora parece que ya es un recurso que ni siquiera van a tener los estados. Y por otro lado también se hablaba de redireccionar el endeudamiento que fue autorizado por la Cámara por 6,000 millones de pesos para destinarlo a salud. Esto otra vez, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera, cualquier financiamiento de largo plazo tiene que ser usado en inversión pública productiva. ¿Qué es esto? Son obras públicas. Entonces, estas obras nos van a servir una vez que pase la emergencia, poder inyectarle a la economía estos 6,000 millones de pesos para que se pueda detonar la actividad económica y el empleo. Porque ellos hablaban incluso que al Congreso local afectaría en alrededor de 200 millones de pesos el redireccionamiento de recursos para atender la pandemia del coronavirus. ¿Tienes conocimiento de esto? Nada más lo que he leído en la prensa, no ha llegado ninguna comunicación formal, pero bueno, bienvenidas todas las iniciativas. Secretario, en los próximos meses se plantea que a lo mejor en junio, en algunos países, incluso México, podrían empezarse a retomar las actividades económicas. Tomando en cuenta lo que ya estamos viviendo, las previsiones económicas, incluso mundiales y nacionales, el presupuesto como se había proyectado para el ejercicio de este año en el gobierno del Estado, ¿sufrirá alguna modificación en cuestión quizá de ingresos, en cuestión de cómo tenías programado? ¿Va a haber un ajuste? ¿Una afectación? La magnitud de las reducciones que se tienen que hacer, pero te quisiera dar un dato. La recaudación federal participable, que es lo que Hacienda estima para darle a todos los estados, por cada 1% de desviación de los supuestos macroeconómicos que se tenían al principio, las entidades federativas van a perder alrededor de 17,000 millones de pesos en su conjunto. Esto quiere decir que si tenemos una caída de 6% del PIB, y más o menos estamos hablando de una reducción en participaciones federales para todos los estados en todo el país de más de 100,000 millones de pesos. Entonces, esto claramente tendremos que ver cómo se cierra el hueco o qué ajustes se tienen que hacer
hacer en la parte de gasto. Tenemos los estados un fondo de estabilización que el año pasado ya se usó por la caída en participaciones y este fondo hoy en día no es suficiente para cubrir esta caída de 100 mil millones de pesos en todo el país. Entonces, necesariamente tendrá que haber un ajuste de gasto. Por otro lado, en cuanto a los ingresos estatales, hemos dado algunos beneficios a las empresas. Hubo un apoyo para empresas de menor a 50 empleados. Con esto estamos apoyando a 43,000 empresas con el subsidio del 50% del impuesto sobre nómina. ¿Esto qué va a significar para el Estado? Recibir menos recursos, pero es en apoyo al sector empresarial, sobre todo a las empresas más pequeñas, y estas 43,000 empresas representan el 90% de las empresas que tributan aquí en el Estado de México. Entonces, es un apoyo y un sacrificio que está haciendo en términos de ingresos el Estado, pero es en apoyo a las empresas. Entonces, pues esto necesariamente va a traer una reducción en los ingresos estatales y en los ingresos federales y tendremos que seguir haciendo ajustes y reasignaciones. Pero estarían comprometidas algunas obras. Hace algunas semanas o meses platicábamos en tu oficina en temas financieros para el Estado de México y te preguntaba que a la vista de algunos sectores, cuando no hay obras importantes de infraestructura, se piensa que el crecimiento de un Estado no está siendo de manera eficaz. Estos comportamientos financieros que habrá van a mandar un mensaje quizá de incertidumbre a los sectores sociales del Estado. Mira, yo creo que no. El coronavirus vino a cambiar el mundo totalmente de lo que era en diciembre o en enero. Vino a cambiar totalmente, pero no solo al Estado de México, al país y a todo el mundo. Entonces, en ese sentido, estamos ante una nueva realidad y tenemos que trabajar con esa realidad. En términos de las obras que tenemos de gran envergadura, de infraestructura, que se podrían hacer este año, ahorita no pueden estar haciendo porque ni las constructoras ni los materiales están funcionando. Ahorita lo importante es quedarse en casa. Entonces, mientras eso esté, va a haber ahí unos tiempos. Pero, como te comenté, traemos el crédito de 6 mil millones de pesos, que con eso, una vez que pase la emergencia sanitaria, podemos empezar y continuar con las obras. Sin duda va a haber un retraso en algunos meses, pero las obras se van a seguir haciendo este año. Para ir finalizando la conversación, que te agradezco, los presidentes municipales están recibiendo sus participaciones de manera ordenada, como se ha hecho. ¿Te han buscado? ¿Ha habido preocupación porque hubiera, no sé, movimiento en cuanto al tiempo que se les entregan? No ha habido ninguna desviación en los tiempos. Se les ha entregado en tiempo y forma las participaciones a todos los municipios, así como el Estado han visto disminuidas sus participaciones porque tiene que ver con la recaudación federal participable, que tiene que ver con la actividad económica y con los ingresos petroleros, que también ante la caída en el precio del petróleo pues se han visto disminuidos. Entonces sí, son momentos complicados, pero estoy seguro que vamos a salir adelante. Hemos tenido diálogo con los presidentes municipales, con los tesoreros. A través del Instituto Hacendario hay de manera permanente comunicación y estamos viendo diferentes medidas para ayudarnos unos a otros. Secretario, mañana se entrega la cuenta pública del Ejecutivo a la Cámara de Diputados. ¿Qué esperarías en cuanto a la postura de los grupos parlamentarios? Es un cumplimiento de la ley. Que mañana entregamos la cuenta pública, tenemos hasta el día 30. Te diría que es una cuenta pública que lo estamos haciendo con una buena cuenta, cuentas claras, con mucha transparencia que estamos entregando, y yo esperaría que la Cámara pues, la reciban, la turnen al órgano de fiscalización, la revisen y el diálogo permanente y completo para poder aclarar cualquier información que no esté ahí contenida, pero pues es un documento muy extenso, son 13 tomos, entonces hay mucha información la cual estaremos entregando el día de mañana. Los diputados tienen sus propios tiempos y la propia ley marca los tiempos para el análisis de la misma. Sin embargo, como secretario de Finanzas y conociendo este contenido de la cuenta pública, no hay sorpresas. No hay sorpresas. El presupuesto autorizado 2019 es muy claro y la cuenta pública lo único que hace es explicar cómo cada uno de los artículos de gasto se fue ejecutando en términos de la programación, de la presupuestación y de la implementación. Entonces, pues, todo está ahí contenido. Secretario, te agradezco mucho la conversación.
No, pero muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego.